Hola, en este ejemplo os quería explicar qué son los paquetes, que en realidad son como carpetas que contienen clases relacionadas, y qué son las clases que tienen herencia y qué significa la palabra start y la palabra final. Entonces, sin más, voy a hacer primero el paquete persona, que va a contener una clase trabajador y una clase veterinaria que va a heredar de trabajador. Y por otro lado voy a hacer el paquete campo, que va a tener una clase que se va a llamar granja. Si os dais cuenta, hay un atributo que se llama cuidadora, que es de la clase veterinaria. La clase veterinaria está en otro paquete. Pues veremos cómo se pueden utilizar eh, clases que se encuentran en otros paquetes dentro de una clase. Vale, pues voy a empezar haciendo el proyecto. Primero me creo el proyecto, por ejemplo, eje, ejemplo tema 5, y dentro del proyecto pues me voy a crear dos paquetes. El primer paquete hemos dicho que se va a llamar campo, y el segundo paquete se va a llamar persona. O trabajador hemos dicho, ¿no? Como le hemos dicho, de personas. Vale, y dentro de persona me voy a crear una clase que se va a llamar trabajador. Lo primero que tenéis que fijaros es que al crear una clase dentro de un paquete se añade una etiqueta, package, espacio y el nombre del paquete. Eso quiere decir que se encuentra dentro de, lo podéis ver como una carpeta, de la carpeta persona. Vale, la clase trabajador vamos a definir una variable estática, se va a llamar cuánto, y que me va a indicar cuántos trabajadores se han definido en el programa principal. No es una variable que esté ligada en un objeto, está ligada a la clase. Entonces, cuando os encontréis situaciones en que necesitéis variables, o sea, atributos, pero que no son de un objeto en concreto, sino que se refieren a la clase, tendréis que ponerle la palabra static, ¿vale? Si queréis que algo no pueda cambiar, pues tendréis que ponerle la palabra final. Vale, yo ahora le he puesto la palabra final y cuando le dé al trabajador un nombre, pues ya no podrá cambiar. Me da un error, pero porque no le da un valor inicial, pero ahora cuando le dé un valor inicial se quita el error. Por último, tenemos la edad, que es una tonta normal, el tipo entero. ¿Cómo es la forma correcta de darle a los atributos unos valores iniciales? Pues con los constructores, ¿vale? Constructores es un método especial que lo que hace es darle valores iniciales a los atributos. Hay que poner la palabra public para que lo pueda utilizar cualquiera, de cualquier lado. Y el mismo nombre que tiene la clase, como la clase se llama trabajador, pues el nombre que va a tener el constructor es trabajador. Vale. Y ahora trabajador tendrá que rellenar estos atributos. Vale. ¿Cómo rellenaría el nombre? Pues poniendo this.nombre igual a comillas abiertas y cerradas, porque no le pasa ningún parámetro. ¿Cómo rellenaría la edad? Edad igual a 0. O sea, le estoy diciendo que al crear el objeto, si no le paso ningún argumento, le va a dar comillas, comillas y 0. Si le paso ahora el nombre y la edad, pues al atributo nombre le asigno el nombre que le pasa como parámetro y al atributo edad le asigno el parámetro que le pasa la edad. Y se refiere a los atributos del objeto y nombre y edad se refiere a los parámetros, ¿vale? Si veis, los constructores pueden estar sobrecargados. ¿Qué quiere decir sobrecargado? Que el mismo método, en este caso se llama trabajador, se ha implementado varias veces.
¿Por qué varias veces? Porque hay veces que no le pasarás parámetros, tendrá una implementación, otras veces le pasará dos parámetros, otras veces le pasará solo el nombre. El caso es que te puedes hacer varios constructores. Dependiendo de los parámetros que tengas, pues se ejecuta uno u otro. Por ejemplo, si solo le paso el nombre, pues le voy a asignar un 0. Incluso yo podría crearme un constructor sobrecargado que le pase un trabajador. Este se llama un constructor especial, el constructor copia. ¿Vale? Le puede llamar T1 y decir que T1.nombre se le asigna el nombre y el T1.edad se le asigna la edad. Pues de esta manera, si veis, ya estamos preparados para poder crear un objeto de tipo trabajador. Hay un pequeño detalle, no hemos asignado nada a la variable cuánto. ¿Vale? Cuánto hemos dicho que va a ser una variable que va a contener el número de trabajadores que hay en el programa ahora mismo. ¿Qué tendré que hacer? Pues cada vez que me cree uno, se va a llamar un constructor, tendré que incrementar el atributo cuánto. ¿Cómo se utiliza un atributo que no es de un objeto, que es de una clase? Pues poniendo el nombre de la clase, punto, y el nombre de la variable del atributo estático. Pues, por ejemplo, si yo quiero incrementar esa variable, cada vez que creo un objeto, pues tendré que poner el nombre de la clase, punto, cuánto, más. Tendré que hacerlo en todos los constructores. De esta manera, da igual con el número de argumentos que le llame, se va a incrementar el objeto. ¿Qué más podría hacer? Los métodos get y set, como son atributos privados, si quiero utilizarlos en el programa principal, pues tendré que generar los atributos get y set. Lo he generado, lo he hecho un poco rápido, dándole a source, generar, get and set. Esto ya lo vimos que eran necesarios para hacer a las variables privadas. Y luego podríamos hacer, bueno, fijaros que nombre, como es un atributo final, el mismo programa sabe que no tiene que hacer el método set. ¿Por qué? Porque no puede cambiar el nombre. Entonces, si no lo puede cambiar, hubiera hecho el método set, al ejecutarlo no hubiera dado un error. Entonces, ni el mismo programa te deja ya generarlo. Y por último, voy a hacer un método mostrar que va a mostrar los datos del trabajador. Pues tendré que poner system.out.mdn, nombre, lo concateno con this.nombre y ahora le da. Puedo poner aquí un salto de línea para que se vea un poco mejor luego en el programa principal. Vale, pues recapitulando, la línea package indica que pertenece a la carpeta, digamos, persona. Public quiere decir que es una clase que va a poder utilizar cualquier clase de cualquier lado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en campo voy a crear una clase de granja, pues podré utilizar trabajador. Pues si quiero que lo pueda utilizar desde otro paquete, tendré que poner la palabra public. Luego creo una variable estática para referirme a un atributo que no es de ningún objeto en particular, es de la clase. En este caso, ese atributo te va a llevar el número de trabajadores que hay en el sistema. Luego la variable final se va a referir a un atributo que no puede cambiar su valor, o sea, una vez que el constructor le haya dado un valor inicial, ya no lo puede cambiar. Y luego hemos visto los constructores, que depende del número de parámetros que le pasa si ejecuta uno u otro. Y el programa mostrar te mostraría el trabajador. Pues ahora voy a hacer un programa para ver si funciona bien. Me creo una nueva clase. Ahora ya tiene más sentido lo del método de SpuriStatic VoidMain. Quiere decir que es un método que no va a depender de ningún objeto. Lo podéis crear tal cual sin tener que crear un objeto. Por eso el programa principal lleva la palabra static. Void no devuelve nada y main es como se llama, el programa principal. Y le voy a llamar a la clase, pues, prueba trabajador.
paso es muy rápido el programa. Primero, voy a crear una variable de trabajador T1 y le voy a pasar new para crear un nuevo objeto. Y ahora le puedo pasar cualquiera de los constructores que hemos hecho. Lo más normal es que le pase el constructor genérico que le pasa todos los parámetros que le hacen falta. Por ejemplo, puedo ponerle Pepe que tiene 20 años. ¿Vale? Si yo digo ahora T1.mostrar, ¿qué me mostrará? Pues me mostrará, pues, voy a ejecutarlo. Mostrará el nombre Pepe da 20 años, lo que le pasa como parámetro. Si ahora me creo, por ejemplo, otro trabajador, y solamente le paso el nombre, pues ahora el constructor que se ejecutaría sería este. Voy a poner T2 mostrar. Y ahora le daba a ser 0. ¿Vale? Nombre Pepe 20 años, Ana 0. Si hago el constructor copia, T3 es igual a new trabajador. Por ejemplo, le voy a pasar a T1. Pues si hago T3.mostrar, me debería haber creado un trabajador con los mismos datos que el trabajador 1, o sea, tiene que salir PP20. Pues nada, ya tengo ahí los tres trabajadores, el trabajador 1, nombre PP20, el trabajador 2, Ana, y el trabajador 3, como es copia del 1, PP20. La variable estática. Si quiero saber en cada momento los trabajadores que hay en el sistema, podré hacer uso de la variable estática cuánto. El número de trabajadores es. Y ahora, como he dicho que siempre es una variable estática, poniendo el nombre de la clase, punto. En este caso, como cuántos es una variable estática privada, tengo que acceder a su método get o set, que son métodos estáticos públicos. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer algún atributo y aquí un ejemplo de cómo hacer un método estático. ¿Vale? Pues si voy a repetir esto en este lado y en este lado, veréis que como las variables estáticas no son propias de ningún objeto, es de la misma clase. Entonces me va a decir que aquí hay un objeto, aquí hay dos objetos y aquí hay tres objetos. Lo ejecuto y me dice nombre Pepe da 20, el número de trabajadores es 1. Luego Ana da 0, 2 trabajadores y luego se ha copiado y 3 trabajadores. Pues nada, aquí tenéis un pequeño resumen de una clase que tiene una variable estática, una final y un constructor sobrecargado. ¿Vale? Se llama sobrecargado, quiere decir que depende de los parámetros que reciba, se va a ejecutar uno u otro. Aquí tenéis como siempre ¿cómo se llama? Una variable estática y aquí tenéis un ejemplo de cómo se llama un método estático. Son muy comunes en Java. Bueno, pues ahora voy a seguir la clase, ahora haré la herencia en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.